Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. El tema de hoy es Todo fue sujeto a Jesucristo. Y el título es Sectas y dogmas. Y quiero que veamos claramente esta imagen. Podemos ver un grupo de personas pertenecientes a una secta, sus vestiduras negras. Y si miras en el cuello, le vas a poder ver esas cadenas, cierres y demás. Cuando uno entra en una secta, lo van adoctrinando de tal manera que impide que te acerques a Dios. Te manipula sin que te des cuenta. Empiezan a lavarte la mente y en vez de acercarte a Jesús, van implantando lo que para ellos son las bases o fundamentos espirituales, lo cual son mentiras. ¿Quiénes fundan estas sectas? Gente que estuvo en medio de nosotros. Gente que jamás quiso tener una buena intención delante de Dios. Y el mismo Pablo habla acerca de ellos y los exhibe públicamente. ¿Por qué lo hacía? Para no dañar al rebaño. Porque alguien que se vuelva un falso maestro, con sus falsas doctrinas, empieza a dañar al pueblo de Dios y el corazón de éste, alejándolo de Dios y llevándolos a vivir por ley. Y entonces, cuando alguien te lleva a vivir por ley, está negando la obra de Jesús en la cruz. Y ante eso, delante de Dios, tiene un castigo bien severo y bien grande. Continuemos. Mira, sectas. Grupo religioso que se aparta de la doctrina que se considere o se considera ortodoxa. Comunidad cerrada de carácter espiritual, guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. Tú tienes que tener en cuenta esto. Mira, no busques una predicación que utilice un lenguaje retórico para motivarte. Me voy a explicar un poco más. Si tú buscas predicaciones que solo te motiven, estás mal. Y tu corazón tiene algo que se llama rebeldía. Y la rebeldía es peligrosa. Escúchame bien, te lo voy a decir así. Si tú no tienes en cuenta que Dios quiere hablarte y a través de su palabra te exhorta, te consuela y te edifica, estás mal. Si solo quieres ser consolado o consolada, pero si no te quieres exigir, grave. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Préstele atención. Si nosotros no buscamos que Dios corrija nuestra vida, estamos mal. Si solo queremos que Dios nos esté pasando cepillo al alma nuestra, estamos mal. Si nosotros solamente estamos buscando que el predicador esté lanzando flores hacia nosotros, la embarramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que acontece? Si nosotros no hacemos eso, ahí nos estamos fregando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a corregirnos y lo que Dios quiere es llevarnos de las tinieblas a la luz. Y aquí, todo aquel que quiera seguir ciego, siga la doctrina. A raíz de
esa doctrina dogmática de las sectas es que se han creado diferentes grupos, aún terroristas, como Hamas, Hezbollah. ¿Qué es lo que acontece? Cuando usted entra en un grupo de esos, su vida empieza a ser oprimida, pero usted no se da cuenta. Usted piensa que está bien, y es todo lo contrario. Su vida empieza a alejarse de Dios, y lo hacen doblemente hijo del diablo. ¿Por qué? Porque lo llevan hacia la ley, y la ley es imposible de que usted y yo la cumplamos en su totalidad. Y entonces lo empiezan a llevar a cierto tipo de prácticas, que esas prácticas lo van a confundir. Y entonces usted empieza a tener ese tipo de prácticas y piensa que está bien ante los ojos de Dios. Y está totalmente equivocado o equivocada. No menciono a grupos sectarios por no ofender a nadie y para no crear barreras en este momento donde usted pueda aprender, porque sería generar barreras de aprendizaje, porque no ha de faltar el que ha de decir, ay, están hablando mal de mi pastor, están hablando mal de esto. No, veamos claramente, las sectas nos sacan de la presencia de Dios. Las sectas se fundamentan en estarte elogiando, estarte motivando, estarte influenciando, ponerte temor y no darte libertad de que tú puedas escoger. Hay dos palabras que significan diferente cosa, pero que son similares. Una cosa es la libertad y otra cosa es la liberación. La libertad es lo que Dios quiere darnos y siempre ha permitido de que su pueblo esté en libertad, para que su pueblo escoja entre servir a Dios o perderse. La liberación es el pan de los hijos que Dios regala a su pueblo, en donde el Señor liberta de opresiones espirituales, donde quita la presencia de espíritus inmundos para que su pueblo quede libre y llegue a la decisión de seguir a Jesús. Ejemplo, el endemoniado Gadareno. Cuando estaba endemoniado, los demonios lo tenían viviendo en sepulcros, lo tenían desnudo, se lo tiraban al fuego, al agua, era un dolor de cabeza. Por más que lo ataban, rompía los grillos. Cuando Jesús tuvo ese encuentro con aquel joven, los primeros que se manifestaron fueron los demonios. Y el joven quedó libre. Inmediatamente queda libre, el joven le dice, déjame servirte. Y Jesús le dice, no, tú vas a contar aquí las cosas que Dios ha hecho contigo. Lo puso como evangelista en Galata. ¿Ya? Entonces, miremos cómo es lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero cómo el enemigo y la maldad de los corazones de ciertas personas, lo único que hacen es dañar a la gente. Continuemos. Mira, dogmas. Un dogma es una verdad fundamental, un enunciado que no puede probarse, pero debe aceptarse, mientras que una doctrina es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos sostenidos por una ideología, religión o sistema jurídico. Escuche bien. Una cosa es el dogma. Veamos en el tiempo del oscurantismo. En el tiempo del oscurantismo era o crees en la Iglesia Católica como Santa Madre o a la hoguera, o si no, te caía lo que era la Inquisición. Y realmente eran unos actos terribles de torturas, violaciones. ¿Y quién no iba a confesar así para quedarse libre? Y si lo van a matar, pues que lo maten de una vez. Mira la gráfica. Ahí está un dragón.
Y una de las descripciones que Dios da en Apocalipsis 21 habla acerca del diablo, el dragón de 7 cabezas. Escuche bien, que si no tenemos las cosas claras, no vamos a poder salir de él. La función de él es que usted nunca conozca del Señor, que jamás tenga vida eterna. Así usted asista a una iglesia. Lo voy a explicar un poco mejor. Escuche bien. Mire, el hecho es que él va a influenciar masas, aún pastores, apóstoles, todo el que le permita influenciarlo, él lo va a influenciar. De tal manera que usted no conozca a Jesucristo y que jamás conozca la palabra de Dios. Debe entender eso. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque es que muchos son influenciados por masas. Les voy a contar una experiencia. Unos años, pocos atrás, me contactó un Illuminati, queriendo que me vuelva yo Illuminati. Porque ellos buscan pastores que tengan influencia para contaminar a la gente. Por lo general, el feligrés solo se alimenta de lo que le dan los domingos, la palabra que le dan los domingos. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que usted va, escucha la palabra los domingos. Como no lee la Biblia, se come el cuento. Y yo sé de varios pastores que se han vuelto Illuminatis y están callados y están predicando lo que no es. ¿Y qué pasó? Que están influenciando masas. ¿Ves aquí al dragón? Que lo mira fijamente, con odio, con menosprecio, a este guerrero. Ese guerrero es usted. Dios te ha puesto y me ha puesto para afirmar a la gente en la palabra de Dios. Cuando hablamos del dogma, es una verdad absoluta y nadie tiene la verdad absoluta. Jesucristo y su palabra es la verdad absoluta. De resto nadie más. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Ahora, la doctrina es el conjunto de ideas, enseñanzas, principios básicos sostenidos por ideología, religión o sistema jurídico. Entendamos, la teología debe tener una epistemología. ¿Qué es la epistemología? Lo que le da el fundamento, que utiliza diferentes tipos de ciencias, como las ciencias sociales, la filosofía, la sociología, aún la ciencia como tal y diversos tipos de disciplinas. ¿Para qué? Para darle fundamento a la palabra de Dios. Y usted dirá, no, pero ¿cómo así esa mezcolanza? No, no hay mezcolanza. Usted, si va a generar un proyecto, debe fundamentarlo. Si usted va a construir una casa, debe tener argumentos y fundamentos científicos, arquitectónicos y aún de ingeniería para poder saber lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se manda el creyente, pero el creyente no está fundamentado en la palabra de Dios. Pregúntese una cosa, ¿por qué la mayor parte de pastores me están llevando al pueblo a escudriñar las escrituras? ¿Por qué no están llevando al pueblo a buscar a Jesús? Entonces, las doctrinas honren al pastor, respeten al siervo de Dios. Si se mete contra el pastor,
condenación les cae. Si ustedes salen de la congregación, la maldición de Dios les cae. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Fundamentan a la gente en el temor, pero no en el temor de Dios. Fundamentan a la gente en el temor humano, el que dirán. Entonces las congregaciones se están volviendo en clubes sociales y demás. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Mira, cuando tú te pones así, no te están enseñando a conocer a Dios. Cuando a ti te dan la doctrina de la rebeldía o del rebelde, porque te estás dando cuenta de que lo que el pastor está enseñando no es bíblico, te está manipulando. Y entonces Dios te puso a pelear. Y estás vestido con la armadura. Sí, pero ¿cómo sabes usar la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de Jesús? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de los ángeles? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del Padre? ¿Acerca del Espíritu Santo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de la función de la iglesia? ¿Por qué Dios creó la iglesia? Pero eso no se estudia jamás. Solamente te dicen, pare de sufrir. Te dicen, si Jesús está contigo, vas a estar forrado en billete. Si Jesús está contigo, no te da una gripa. Mentiras. La vida espiritual tiene sus altos y sus bajos. Y hoy puedes estar muy espiritual o puedes estar en la carne y la condición espiritual Dios te la puede cambiar. Y hay momentos duros y difíciles. Y el que diga que eso no tiene fundamento bíblico, vaya y estudie el libro de Job. Vaya y estudie lo que Jacob tuvo que vivir. Vaya y estudie lo que Abraham tuvo que vivir. Vaya y estudie la formación que Dios le dio a David antes de ser rey. Muy sufrida. Entonces, entendamos, el adversario quiere que tú vivas por cultura y por emoción una religiosidad. Cuando te envuelve en esa religiosidad, te tiene dormido. Y cuando te tiene dormido, te venció. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trata de mantenerte anestesiado. ¿Por qué? Porque no le conviene. A él no le conviene que tú y yo conozcamos al Señor. Cuando alguien empieza a salir de esa manipulación, se le vuelve un enemigo poderoso en las manos de Dios. Por eso ves aquel dragón, el fuego, la prueba, la desolación. Escuche bien, ves todo eso, ves ese árbol seco. Así nos quiere ver el diablo, porque él es un vástago abominable. Espiritualmente, él está seco por la ira de Dios. Mas ves aquí a un creyente que tiene que enfrentarse a él y que no es fácil. No va a ser nada fácil. Escuche bien, parte de esas doctrinas le han enseñado al creyente que si usted grita en la iglesia, tiene autoridad. Y he escuchado más de un pastor y más de una pastora que vociferan por esos micrófonos y que se están ganando un cáncer de garganta. Las cuerdas vocales se empiezan a lesionar. Y entonces cuando hablan, ya se les escucha como un sucio en las cuerdas. Cuando generan los fonemas, se escucha que los fonemas es como un ronquido sucio. Ahí se están afectando las cuerdas vocales. Eso lo único que los va a llevar es a un cáncer de garganta. Mas no es que tengan autoridad. Si tú le tienes miedo a tu pastor, porque te disciplina y demás, déjame decirte, tú todavía no conoces a Dios. Debes entender, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El escudo es la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. El casco
es el yelmo de la salvación, donde tú tienes claro cuál es tu salvación, de dónde proviene tu salvación. Tu salvación no proviene de ningún pastor, tu salvación proviene de Jesús. Pero si tú todavía eres de los que dice, no, es que el pastor no me deja beber, no, el pastor dice que no debemos ir a fornicar, entonces no. Si todavía tienes esa visión, estás en un dogma, estás cerrado. El que te ves Dios. Dice la coraza de justicia, las obras de la fe. Pero si todavía piensas que eres cristiano, porque asistes a una iglesia y que ya todo el mundo tiene que soportar tu mal comportamiento, estás equivocado. Así no son las cosas. Dice, hermosos son los pies de los que predican la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios debe ser predicada con coherencia. Si no hay coherencia, no hay nada. ¿Por qué les digo esto? Revisemos. ¿Cuántas veces usted conoce al familiar o a la viejita de la esquina, de la cuadra? Todo el mundo sabe que son cristianos, pero chismosos a morir, pero malapagas, en fin, etcétera. Y entonces hablan de Dios y hablan de Dios y hablan de Dios, y como el testimonio no les acompaña, la gente blasfema en contra de Dios. ¿Ve cómo es esto de tremendo? Entendamos. Salgamos de ese adormecimiento espiritual. Continuemos. Mira, Miguel Zavala puso esto en esta diapositiva. Mira, el propósito de Satanás es impedir la vida eterna de la iglesia, hurtando, matando y destruyendo. Pero por favor, centrémonos en esto que me pareció tan importante. La función de Satanás, que es la serpiente antigua, bíblicamente lo describe así, con ese nombre, es engañarte a ti, a mí y a todos los que se pueden. Dice, es impedir la vida eterna de la iglesia. Y Jesús dijo que es la vida eterna en Juan capítulo 17, si no estoy mal. Y le dice que te conozcan a ti, o sea, al Padre, el único y sabio Dios, y a su Cristo, el que mandaste. Si tú no conoces al Padre, si tú no conoces al Hijo y no conoces al Espíritu Santo, estamos fritos. No vas a tener vida eterna. Por lo tanto, vas a pensar que estás bien espiritualmente, pero no estás en nada. Y entonces retrocedamos a la diapositiva anterior. Te vas a enfrentar al diablo solo cuando tengas vida eterna. Solo cuando seas consciente a quién estás sirviendo. Solo cuando seas consciente de qué dice la palabra de Dios. Me he escuchado unas predicas terribles, malísimas, donde solo motivan y se pillan a la gente. Y entonces dice, se acaba hoy tu desierto y tú, amén, aleluya, levanta las manos, brincas, saltas. Pero vení, y si ese desierto que estás pasando es por culpa de tu pecado y no te has arrepentido y no te has vuelto a Dios y no has corregido tu forma de vivir, ¿no te has detenido a pensar eso? Entonces, cuando uno les dice, venga, reflexionemos, y les menciona así, el amén se calla, la euforia se va, y la gente dice, que va ese pastor, solo me predica cosas malas, así como le decía Acab a Miqueas, solo me profetiza desgracia. ¿De quién era la culpa?
¿De Miqueas o Micaías o de Acab? Acab desagradaba continuamente a Dios. Y el profeta solamente estaba diciendo lo que Dios estaba hablando acerca de Acab. Y como no le gustaba y tampoco tenía la intención de volverse a Dios, mandaba encarcelar al profeta. Fácil. Y así es lo que hace la gente. Ah, este pastor, ¿no? Empezó a descubrirme, hablemos mal de él, dañémosle el testimonio. Y piensan que es contra uno. Están enfrentando al Dios vivo. Y tarde que temprano se va a dar cuenta la gente que ese tipo de personas, Dios los desechó. Es Dios que los está confrontando. Y que están más influenciados por demonios que por el Espíritu Santo de Dios. Continuemos. Mira, entonces dice, el diablo viene a robar, matar y destruir. ¿Dónde no puede obrar el diablo? Donde la sangre del Cordero, donde la sangre de Jesús se lo impide. Al decirte esto, te estoy diciendo que solamente cuando usted y yo obedecemos a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y su palabra, porque no ha de faltar, y que a decir, bueno, ¿cómo los obedezco? Coja la palabra de Dios. Haga de ese libro su manual de vida, su fundamento, su estructura, su ciencia. Y entonces Dios le va a bendecir hasta que sobrellabunde. Dice, con todo su poder se manifestará el adversario para lograrlo. Pero Dios nos ha dado poderosas armas espirituales para ser más que vencedores en el nombre de Jesús. La gente piensa y dice, el diablo está vencido. Sí, está vencido, pero no lo venciste tú. Cabezón, cabezón. Nosotros no lo vencimos. Lo venció Jesús. Y entonces, para que Él te respete y me respete, tiene que ver a Jesús. Si no ve a Jesús, nos hace y nos deshace. Esa es la cuestión. Pero entonces dices así, ¿no? Yo soy cristiano. Yo asisto a Shaddai, ministerio profético. Yo no me pierdo prédica. Ajá, ya. Vamos a ver. Quiero hablar con los de tu casa. Quiero escuchar acerca de tus comportamientos. Muéstrame tus frutos y te diré quién eres. Y si dices, ese pastor no es de Dios, porque Dios no avergüenza a sus hijos. Que no. Cuando sus hijos se ponen de rebelde, los trata. Mira lo que le pasó a aquel profeta. Acuérdate, Jonás. Lo metió en un vientre de un pez gigante. Y ahí lo trató 3 días y 3 noches por rebelde. Y ve cómo es el asunto. Continuamos. Escucha bien. Cuando se te predica un evangelio y una palabra de Dios en sí sana, te vamos a enseñar de que Jesús no solo es el autor y el consumador de la fe, sino que fueron hechas todas las cosas por Él y para Él. Que Jesús es tu Salvador. Nadie, recalco y repito, nadie te puede decir que hay otro intercesor, que hay otro sumo sacerdote, que hay otro camino para llegar al Padre. Los que se van por las trochas son los sectarios,
son los que están podridos en su corazón. Son los que desprecian y menosprecian al Hijo de Dios. Colosenses, por favor acompáñame en tu palabra, porque no quiero que tragues entero. Quiero que vayas al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 16 al 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Escucha bien, aquí está describiendo ya la parte espiritual. Espiritualmente hay tronos. Dios Padre tiene su trono, pero el diablo también tiene su trono. El trono del Padre queda en el cielo, en el monte de Sión, en el monte del testimonio. Lo habla claro, donde están las estrellas, o sea, donde están los ángeles. Ahí arriba, ahí queda el trono del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Más el trono de Lucifer, que en el centro del infierno, que queda debajo de la tierra, en el centro exactamente de la tierra. ¿Y ve cómo es? Cuando uno tiene las cosas claras, sabe dónde, cómo y demás. Cuando tiene trono, tiene autoridad, tiene dominio. Y cuando dice sean dominios, están hablando de la jerarquía espiritual. Hablan de arcángeles, querubines, serafines, principados, potestades, gobernantes, huestes. Y lo describe en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entienda o entendamos, los demonios solo van a obedecer a Jesús. Y a los que estemos sujetos a Jesucristo y a su palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios nos entrega autoridad. Entendamos esto. Mire, mucha gente dice, yo quiero saber el secreto de la liberación. ¿Lo quieres saber? Cree en Jesús de todo tu corazón y obedece la palabra de Dios. Entonces, los demonios se te van a sujetar. Por más grandes que sean, se te van a sujetar. Coge la palabra de Dios y edifica tu vida. No estés pendiente del vecino. Edifica tu vida en la palabra de Dios. Y entonces no habrá demonio que pueda contra ti. Versículo 17 dice, y Él es antes que todas las cosas, antes que haber creado ángeles, antes que haber creado al ser humano, la tierra y demás, es Jesucristo. Mire una doctrina que saben utilizar, una doctrina falsa. Empiezan a utilizar solamente ángeles y dejan a un lado a Jesús. Muchos dicen, tienes que decir Yeshua, porque si no dice Yeshua, no sirve, porque es el nombre hebreo de Jesús. No, está errado. Otros, escuche bien, otros llevan a las personas a judaizarse. Contra tales tuvo que enfrentarse el apóstol Pablo, donde pedían circuncidar su prepucio, el prepucio de su pene, y que tenían que vivir por la ley. Y entonces el apóstol Pablo tuvo que decirles incluso a los Gálatas, oh Gálatas necios, insensatos, ¿quién os engañó? Entonces te dicen, ¿usted no puede utilizar falda? Porque se condena, no es hija de Dios. ¿Usted no puede utilizar maquillaje? Porque se condena. Y el esposo dirá, Dios mío, si no utiliza el maquillaje, ¿cómo le hago? Complejo el asunto. Que los hombres tenemos que dejarnos la barba. Hombres, y algunos ya tienen cara de chimpancés.
Y lo digo en forma jocosa, sin tratar de ofender a nadie. Por favor, arreglémonos. Jesús creó todo y es antes que todo. Y todas las cosas en Él subsisten. Por eso puse a Jesús aquí y Él está como mirando unos planos. Aquí en el computador está haciendo, creando cosas. Y ahí aparece la creación. Entendamos esto. Es Jesús nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, el unigénito de Dios. Él creó todo para Él y antes que todo existió Él. Por eso dice en el libro de Génesis, el verbo se hizo carne y el verbo es Dios. Entendamos eso. Es Jesucristo. Nuestra fe tiene que estar edificada en Jesucristo. Los pastores debemos enseñar acerca de Jesucristo, acerca de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de Jesús, habla del diablo, habla del reino de Dios, habla del infierno. La palabra de Dios habla que hay ovejas, pero también hay lobos disfrazados de ovejas. Habla de sectas, habla del hogar, habla de la crianza de los hijos, habla de cómo debe ser la relación entre la pareja, habla de cómo debe ser un ministerio, habla de lo que Dios realmente quiere hacer sobre nuestras vidas. ¿Por qué les digo esto? Porque es que muchos se levantan a predicar y solo la predicación es la prosperidad. Y solo la predicación es motivación. ¿No? Debemos conocer las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas que nos agradan y las cosas que nos desagradan. Y debemos saber que Dios quiere que nos edifiquemos en su palabra. Continuemos. Mira, Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entendamos, la Biblia me habla que el mismo Lucifer está obligado a obedecerle a Jesús, y que el mismo Lucifer, cuando ve a Jesús, tiene que postrarse delante del Señor. Por eso dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entendamos eso. Porque en liberaciones, el enemigo se le planta a usted, como diciendo, yo soy más poderoso que el Dios que tienes tú. Y si tú no conoces bien la palabra de Dios y no conoces a Dios, le comas cuento y te dejas dar duro. Pero si conoces a Dios, a Jesús, a su palabra, de un momentico, otro perro con ese hueso. Aquí las cosas dicen, escrito está, y le va dando duro al diablo. Entendamos esto. Yo conozco gente, aún pastores, que dicen que adorar a Jesús es idolatría. Mire lo perdidos que están. Y lo tremendo es que las ovejas replican como loros mojados. Y están mal. Y entonces dicen, no, es que no, ustedes están muy contaminados. Una vez me encontré con alguien, vengan, le cuento esto, cuya doctrina es que ellos son ángeles. Escuche bien. Y me quiso convertir a mí. Y lo he cogido a punta de palabra. Y yo lo escuchaba. Y normal. Fresco, sin peleas y contiendas, sin nada. Y entonces me dijo, ven Iván, te enseño. A ver, cuéntame, me dije. Y empezó a hablar.
No, es que nosotros somos ángeles y podemos ser arcángeles. Yo en este momento soy arcángel. Entonces, como sé bien las jerarquías, le dije, vení, le dije, ¿por qué te quedas en un arcángel? ¿Por qué no pides ser querubín? ¿Por qué no te llamas querubín? Le dije, que es un nivel más alto. Me dijo, pues sí, ¿no? Y entonces empezamos a hablar. Y él me decía una cosa y yo lo llevaba a la Biblia y le decía, esto es lo que dice la Biblia acerca de lo que me estás diciendo. Y así varias veces. Hasta que me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, no, Iván, vos estás muy contaminado, me dijo. No se puede con vos. Y yo nomás me reía. Y seguimos hablando de otras cosas. Fresco, relajado. No le voy a decir, apártate de mí, Satanás. No, antes todo lo contrario. Ver cómo se puede ganar esa alma para Cristo. Con tranquilidad. Desde que usted tenga las cosas claras. No le va a pasar nada. Pero muchos dicen, uy, no, no, no. Y me ha tocado hablar con filósofos. Me ha tocado hablar con Illuminatis. Me ha tocado hablar con satanistas, con brujas, brujos. Tengo las cosas claras y les he hablado las cosas como tienen que ser. Me ha tocado ver y hablar con pastores que están torcidos, apóstoles, profetas y demás, que están torcidos. Tengo las cosas claras. Desde que uno se enfoque en Jesús, en su palabra, en Dios Padre y Dios Espíritu, y las obras que hay que hacer conforme a lo que dice las Escrituras, no lo mueve de ahí nadie. Continuemos. Mira, ya para finalizar. Mandamientos de hombres. Colosenses capítulo 2, versículo del 16 al 19 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Hombre, hay gente que dice que no tienen que comer cerdo. ¿Qué de malo tiene el cerdo? No, es que la escritura dice, sí, lo dijo en el Antiguo Testamento, animal inmundo. Sí, pero en el Nuevo Testamento llegó a Pedro, le reveló, le dijo, antes de que viniera Cornelio a buscarlo, ¿quién era Cornelio? Un centurión romano. Y dice las escrituras, se le fue dada la visión a Pedro. Le dijo, ¿qué ves? Un telón con animales inmundos. Y el Señor le dijo, Pedro, levántate y come. Le dijo, no, Señor, yo no como animal inmundo, yo no soy inmundo. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado con mi sangre. Cornelio, un gentil, romano. Cualquier judío lo vería y diría, este es inmundo. Jesús que le está enseñando. Yo le estoy dando fe para que crea en mí, no lo llames como inmundo. Yo lo estoy limpiando con mi sangre. Entonces, usted y yo somos colombianos. Y la dieta colombiana tiene de todo, hasta morcilla. Obviamente la escritura dice que no debemos comer nada que tenga sangre ni que sea dedicada a los ídolos. A mí me gustaba la morcilla. Desde que es eso, dejé la morcilla, porque la morcilla tiene sangre. Y ya, y soy colombiano. Soy gentil, a mucho no, pero la sangre del cordero me limpió. ¿Se ve cómo es eso? Dice, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo cual es la sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Su cuerpo y el mío, templos del Espíritu Santo, de Dios. Entonces, dele una buena vivienda al Espíritu Santo de Dios. Que no lo coja, que el Espíritu Santo diga, no, pues yo no voy allá porque eso es un tugurio. Yo no voy allá porque eso es un basurero. No, sino que diga, yo quiero estar en ti. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es su premio? Jesucristo. Afectando humildad y culto. Espere, afectando humildad y culto a los ángeles. Si a usted le viene a decir, no, que el arcángel Miguel y ponga la fe en él, que la Virgen María, que el fulano, que el sutano, no, es Jesús. Jesús dio su vida por usted y por mí. No fue el pastor, no fue el apóstol, no fue el profeta, no fue nada de eso, hombre, nadie. Su premio es Jesús.
no debe adorar a los ángeles. Hay ángeles celestiales y hay ángeles que desobedecieron a Dios voluntariamente y Dios los volvió en demonios. Escuche bien, no se deje enorgullecer. Todos aquellos que enseñan acerca que hay que adorar a ángeles y demás, están hinchados en la vanidad de su mente carnal. Jesús es la cabeza de nosotros. Usted puede decir, sí, yo asisto al ministerio profético Shaddai. ¿Quién es mi pastor? Ah, pastor Iván y la pastora Diana. ¿Quién es tu cabeza? Jesús. ¿Quién es el pastor de tus pastores? Jesucristo. ¿Quién es tu pastor? Jesucristo. Todos necesitamos ser pastoreados por Jesucristo. Porque mira, la diversos tipos de religiones y sectas. ¿O qué quieres decir? Alá es grande y ¡plum! Entre más te mates, entre cuando te vayas a suicidar, mates más gente, ¿vas directo al cielo? No, la escritura es clara. Éxodo capítulo 20, los mandamientos de Dios. Dice, no matarás. ¿Qué no entendemos de eso? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor. Y la escritura dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Dicen, pero yo amo a Dios. ¿Y cómo se les van los ojos detrás de la esposa del fulano? O del esposo de la fulana. ¿Será eso de Dios? No, es que yo creo a Dios a mi manera. Pues crea a su manera, pero está mal. Qué pena. Y yo no lo sigo. ¿Estoy siendo claro? Mira cómo es esto. Por eso te invito, vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana, te pido, Señor, que quites de nosotros todo dogma, toda condición necia y rebelde. Señor, si ves que Pitón nos está hablando, aléjala. Si ves que Belial, que es el espíritu que pone necedad, quítalo, quítalo de medio de nosotros. Te pido perdón por toda necedad, por toda rebeldía. Permíteme conocerte y entenderte. Permíteme ser fundamentado en tus escrituras, en tus sanas palabras, en el nombre de Jesús. Y deshace toda obra del diablo. En el nombre de Jesús te pido todo esto y te doy gracias. Amén. Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios.